Muy buenas tardes, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Es una enorme bendición tener el privilegio de estar con ustedes una vez más. Les voy a comentar que este es un programa más que especial. Ustedes saben que el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, recién pasado, el Papa Francisco nos dio a conocer una nueva exhortación apostólica, la cual se titula Laudate Deum, que pues creo, ya nos va a decir nuestro invitado, que se podría traducir alaben a Dios. El Santo Padre esta exhortación apostólica la titula a todas las personas de buena voluntad y sobre la crisis climática. Ese es el tema, es sobre la crisis climática. Y en un programa anterior estuvimos queriendo abordar brevemente porque estaba muy fresquito el documento, pero ahora tenemos un invitado más que especial con nosotros y yo se lo voy a presentar para que sepan con quién vamos a estar conversando ahora sobre el tema de la Laudato Deum, de la exhortación apostólica del Papa Francisco, en la cual él está haciendo un llamado urgente a la comunidad internacional para que se tomen medidas ya urgentes y que realmente sean puestas en práctica. Pero muy bien, presento a nuestro invitado especial, él es el diácono Alirio Cáceres, él es, permítanme decirles que es un ecoteólogo, esa es una especialidad muy importante porque nos va a permitir comprender mejor este mensaje que el Papa nos está dando. Alirio es, nuestro hermano Alirio Cáceres, es ecoteólogo, es asistente de incidencia del movimiento Laudato Si para América Latina y el Caribe. Bienvenido, gracias por hacer tu tiempo desde Colombia, donde estás en este momento. Gracias, Ilse, gracias a Caritas de Salvador. Paz y bien para ustedes, en el inmenso amor de Dios. Estoy muy contento de participar en este programa, muy emocionado también de tener esta primera exhortación que es histórica sobre la crisis climática y pues muy complacido de tener este programa justo cuando estoy terminando un servicio de 7 años como referente de ecología integral de Cáritas para América Latina y el Caribe. Ya el próximo mes tendremos una persona que hará este servicio y yo continuaré con todo gusto como asesor en la campaña Juntos de Cáritas Internacionales y colaborando en todo lo que tenga que ver con ecología integral para nuestras Cáritas en esta región. Muchas gracias. Gracias a ti de nuevo, Alirio. Ahí está nuestro invitado que nos ha hecho un huequito en su agenda de este día allá en Colombia. Y vamos a aprovechar a Alirio, que sabemos que para él es muy importante también este tema, como ustedes ya lo vieron en su presentación, en su introducción. Entonces, Alirio, sabemos que está muy fresquito el documento del Papa Francisco. Y también entendemos que tiene unos numerales muy riquísimos de contenido, pero también que podríamos dividirlo como en varias partes. En la primera parte, el Papa nos hace como un recuento, como un planteamiento de cómo es la situación actual de la crisis climática que afronta nuestro planeta, que afrontamos cada una de las criaturas vivientes de este planeta, y no digo solo los seres humanos, todas las criaturas vivientes. ¿Podrías comentarnos un poco de estos primeros numerales en donde el Papa nos explica esta situación? Muy bien, Ilse, pues es importante precisar que estamos hablando de una exhortación apostólica. Nosotros somos cristianos, somos discípulos, misioneros del Evangelio de Jesucristo. El Dios de la vida nos convoca. Hacemos parte de la iglesia que es católica, apostólica y romana. Es decir, que consideramos que la sucesión de los apóstoles tiene un servicio especial dentro de la iglesia como jerarquía, como un clero que está al servicio del reino de Dios y tenemos la comunión con el obispo de Roma. Los romanos se refiere a eso, ¿no? Y el obispo de Roma es el Santo Padre, el Papa, sucesor de Pedro, que es el primero entre muchos.
Entonces, el obispo de Roma, el Papa, exhorta a la comunidad sobre temas específicos, concretos. El Papa Francisco, en estos 10 años de magisterio, nos ha regalado, por ejemplo, después del Signo de la Amazonía, una exhortación llamada Querida Amazonia. O, por ejemplo, al inicio de su pontificado, Evangelii Gaudium, tiene que ver con la alegría del Evangelio, que es como toda la eclesiología nuestra. También Christus Vivit, por ejemplo, refería a los jóvenes. Ahora, en concreto, y esto es lo histórico, es el primer papa que se pronuncia sobre la crisis climática. No habla de cambio climático, no habla de emergencia climática, utiliza la palabra crisis para darnos un enfoque de complejidad. Y por lo general, las exhortaciones están dirigidas, digamos, a los bautizados, a las personas que participamos de una manera mucho más cercana de la vida de la iglesia. Y se acostumbra a que describiendo, ¿no? A los obispos, a los sacerdotes, presbíteros, a los diáconos, a las religiosas y religiosos, a los laicos y a las personas de buena voluntad. Así como el que le interese, también va este mensaje de la iglesia. El Papa, esta exhortación la escribe pensando en las personas de buena voluntad. Es decir, una exhortación del obispo de Roma, de la persona, digamos, el sucesor de Pedro, que le envió mensaje a toda la humanidad. Entonces, eso es importante entender que es una exhortación. Se llama la exhortación Laudate Deum en latín. En numeral 73 el Papa aclara de qué se trata, ¿no? Es alaben juntos, es una, alaben a Dios, ¿sí? Es una exhortación a la alabanza. Entonces lo interesante acá es que está exhortando a la alabanza a todas las personas, cristianos o no cristianos, la gente de buena voluntad, ¿sí? Eso no es un detalle menor. Y esta exhortación le da continuidad a una encíclica que el Papa publicó hace 8 años, llamada Laudato Si. Laudato Si no es latín. Laudato Si es un término en umbro, un italiano antiguo de la región de Umbría. Y la encíclica, que tiene, digamos, jerárquicamente un mayor alcance, un estatus, el Papa aborda el cuidado de la casa común. Entonces tenemos un binomio muy interesante porque es una encíclica escrita por el Papa Francisco hace 8 años, firmada el 24 de mayo de 2015, previo a la COP21. ¿Qué es la COP21? La Convención de las Partes, la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, que tratan el tema del cambio climático. Ahora, 8 años después, ha pasado la pandemia del COVID-19, estamos en la guerra de Rusia y Ucrania y conflictos, una tercera guerra mundial como por partecitas geográficas. El Papa actualiza el mensaje con una exhortación que se llama Laudate Deum. Entonces, a veces, digamos que nos confundimos, ¿no? Llamamos encíclica a la que es exhortación y decimos laudato, laude, porque claro, son lenguajes que no son muy cercanos a la mayoría de nosotros. Pero hago esa precisión para darle un contexto a la importancia de este documento porque está hablando directamente a una realidad que tenemos hoy en día en el mundo. Y es que lo que está causando mayor dolor, lo que más se está oponiendo al proyecto del Dios de la vida, es el paradigma tecnoeconómico, el paradigma que el Papa llama el modelo tecnocrático, que está haciendo que aumentemos la temperatura promedio del planeta, variando el clima y por tanto generando unas situaciones que atentan contra la supervivencia pues, de toda la obra creada por Dios.
Vamos a continuar hablando con nuestro invitado, Alirio Cáceres, en breve, porque regresamos ya con este tema de mucho interés, la exhortación apostólica del Papa Francisco, Laudate Deum. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Ya regresamos con tu espacio de entrevistas Lumen Gentium. Hoy estamos con un invitado muy especial desde Colombia, es el diácono Alirio Cáceres. Él es ecoteólogo y está conversando con nosotros precisamente sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco, Laudato Deum. Es muy importante conocer y saber estas diferenciaciones, ¿verdad? Que nos ilustran también sobre cuál es la delicadeza, digamos, de los mensajes que tiene el Papa y también la importancia que para nosotros y nosotras las bautizadas y bautizados deberían de ser todos los mensajes importantes, pero en este caso también para toda la humanidad, ¿no? Como tú lo dices, las personas de buena voluntad. Alirio, nos llama la atención cómo el Papa en los primeros numerales habla de la gravedad de lo duro de la realidad de la crisis climática que está enfrentando la humanidad y todas las demás criaturas vivientes. Es decir, el Papa incluso nos señala cómo hay personas, incluidas algunas llamadas científicas también, que niegan la crisis climática, que niegan el cambio climático, el Papa lo menciona en su mensaje, y que muchas personas están ahí como invirtiendo mucho dinero como para decir que es mentira esta crisis que el planeta está viviendo y cuya principal consecuencia también es el accionar humano, y que también eso es una de las cosas que a veces quieren desvirtuar y decir que toda esta situación es natural, que siempre se han dado estas cosas y que no hay de qué preocuparse, que en pocas palabras estas personas argumentan que se puede seguir de esta manera galopante, destruyendo y saqueando la naturaleza y la creación de Dios. ¿Qué nos dices de este comentario del Papa? De acuerdo. Entonces, digamos, si alguien todavía no ha leído el documento, son 73 numerales. Los 73 numerales están divididos en 6 apartados o 6 secciones. Y efectivamente, el punto de arranque es pues esta situación tan grave que estamos viviendo en el planeta, como una fenomenología que pues contrasta con ese proyecto de la ecología integral, cuyo representante principal es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es el ejemplo por excelencia de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad, nos ha dicho el Papa en Laudato Si, número 10. Y termina en el 73 diciendo, mire, alaben a Dios, y nos invita a volver a Dios, a no ocupar como seres humanos el lugar que le corresponde a Dios. Esto es importante como principio del fin. La metodología que el Papa utiliza corresponde a una perspectiva que se conoce en teología pastoral como el método latinoamericano. Generalmente se dice es ver, juzgar, actuar. Algunos en esos tiempos de sinodalidad, de de esa dimensión de espiritualidad de comunión, dicen es escuchar la realidad, discernir la realidad, responder a la realidad. Lo cierto es que el Papa utiliza ese método, parte de la realidad, diciendo qué es lo que está pasando y por qué pasa lo que pasa frente a la crisis climática, hace un discernimiento y plantea una propuesta de acción, ¿sí? Y además nos da un plus diciendo, bueno, recuerden que el Papa le está hablando al gran público que son las personas de buena voluntad.
pero nos regala un apartado, el apartado 6 donde dice las motivaciones espirituales para aquellos que somos creyentes y concretamente cristianos. Nos da como unos tips en términos de una síntesis teológica de por qué los cristianos, y en este caso cristianos, católicos, apostólicos, romanos, nos metemos, asumimos este asunto que tiene que ver con la crisis climática. Ese es como el esquema. En el ver, juzgar, actuar, es en el partir de la realidad, el Papa pues va a retomar argumentos de ciencia que debate aquellos que, como tú has dicho, Ilse, son negacionistas, que dicen, no, el cambio climático no existe, el cambio climático es un asunto pues natural, eh, o incluso el cambio climático es algo pues querido por Dios porque va a acabar el mundo y ya eso es como la hecatombe, el apocalipsis. No, el Papa recurre a voces de la ciencia y controvierte esos negacionismos o esas como esas ridiculizaciones, él mismo lo dice así, diciendo, mire, acá hay unos fundamentos de ciencia, ¿sí? No es ideología, esto es ciencia. Después nos va a hacer argumentos éticos, va a plantear argumentos éticos, éticos que le sirven y aplican a cualquier ser humano, sea musulmán, judío, indígena, agnóstico, ateo o católico, ¿sí? Y termina trazando unas líneas de tipo político, diplomático, política en el sentido de la búsqueda del bien común. La política, no politiquería, la política buscando por ser una expresión sublime del amor, y entonces allí traza unas líneas que tienen que ver con los que toman las decisiones en la COP28, en las Naciones Unidas. COP28, la Convención de las Partes número 28, o sea, 28 años, reuniones de diplomáticos de Naciones Unidas de los diferentes países, más de 195 países, que no ha llegado a una respuesta efectiva, eficaz, a la gravedad del problema que está afectando a toda la humanidad. Entonces, es un poco el esquema, ¿no? Entonces, ver, juzgar, actuar, ver con la ciencia, juzgar con la ética, actuar con la política, más un plus que tiene que ver con esa mirada teológica, espiritual, cristiana, para vincularnos a los discípulos misioneros del Evangelio en esa tarea, digamos, de incidencia. ¿Sí? Entonces, ese es como el esquema. ¿Qué argumenta el Papa frente a esos negacionistas? ¿No? Efectivamente, hay mediciones, hay informes muy serios que eh, pues llevan a reconocer que hay una crisis climática global, ¿sí? Y que hay signos, hay evidencias de que ello corresponde a unas causas humanas, o sea, que es nuestra economía, nuestra forma de vivir. Yo lo debo decir, el Papa no lo dice así, pero digamos lo digo un poco desde el sector ambiental, somos muchos seres humanos, consumimos mucho y todo lo que utilizamos para consumir tiene un impacto ambiental y social muy grande, ¿sí? Y eso ha llevado a que la concentración de gases de efecto invernadero, o sea, los gases que hacen como una especie de cobija, de, de- de calentar la atmósfera y por lo tanto hacer que tengamos, por ejemplo, ahí en Centroamérica constantemente tormentas tropicales y huracanes, o esté el corredor seco mesoamericano, eso se debe a nuestra actividad económica. Entonces el Papa recurre a eso y como diciendo, esto no es cuestión inventada, sino es un asunto que tiene que ver con la actividad humana y que está documentado y que está medido por los científicos. Gracias, Alirio, por haber estado con nosotros, por tu tiempo. Que Dios te bendiga y si Dios nos lo permite, pues en otra oportunidad estaremos una vez más.